Espera un momento antes de empezar. Si estás aquí buscando esperanza, inspiración o una palabra de Dios que cambie tu vida, este es el lugar perfecto. Pero para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes, asegúrate de suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Cada clic es un paso más hacia una vida llena de fe y propósito. Hazlo ahora, y comencemos juntos este camino. ¿Sabías que Satanás es el estratega más astuto de todos los tiempos? No aparece con cuernos, una capa roja ni un tridente como muchos imaginan. Su poder radica en algo mucho más sutil y peligroso, se disfraza como un ángel de luz, manipulando y engañando de maneras que podrían pasar completamente desapercibidas. Pero lo más aterrador es que no necesita destruir las iglesias para alejar a las personas de Dios. En lugar de eso, se infiltra en ellas, transformándolas en herramientas para la perdición eterna. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Y si la iglesia en la que confías tu fe, tus oraciones y tu alma no es realmente una herramienta de Dios, sino un arma de Satanás diseñada para desviarte de la salvación? ¿Podrías identificar las señales de este engaño? En este vídeo, voy a revelarte una verdad impactante que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Existen iglesias que, en lugar de acercar a sus miembros a Cristo, los conducen hacia el abismo eterno. Y lo más peligroso es que parecen completamente inocentes, incluso santas. Usan el nombre de Jesús, citan la Biblia, pero detrás de estas fachadas se esconden prácticas y doctrinas que contradicen totalmente el Evangelio. ¿Te has preguntado alguna vez si todas las iglesias realmente conducen a Dios? ¿Es suficiente asistir a un templo, seguir rituales y escuchar sermones para garantizar que estás en el camino hacia la salvación? ¿Y si te dijera que hay iglesias que, bajo una apariencia de santidad, en realidad están llevando a millones de personas hacia el abismo eterno? Quédate hasta el final de este vídeo porque voy a abrir tus ojos a una realidad que muchos temen decir. Descubrirás cómo Satanás opera para engañar, manipular y destruir almas, y cómo identificar las trampas que usa para desviar a multitudes del verdadero Evangelio. Las apuestas en este vídeo no podrían ser más altas, estamos hablando de la salvación eterna de millones de almas. Si no eres capaz de identificar las señales de una iglesia que ha sido infiltrada por Satanás, el resultado puede ser devastador. No solo podrías estar alejándote del verdadero camino hacia Dios, sino que también podrías estar cayendo en una trampa cuidadosamente diseñada para llevarte al abismo eterno. Piensa en esto, ¿qué pasaría si la iglesia en la que confías ciegamente para guiar tu fe, nutrir tu espiritualidad y asegurar tu salvación no fuera realmente una herramienta de Dios, sino un instrumento de Satanás? ¿Qué consecuencias tendría esto para tu vida, tus creencias y, sobre todo, para tu alma? El engaño más peligroso del enemigo no es un ataque frontal contra la fe. No se trata de tentaciones evidentes ni de negar abiertamente a Dios. Satanás sabe que el engaño más poderoso es aquel que se disfraza de verdad. Él no necesita destruir la idea de Dios, solo necesita distorsionar la verdad lo suficiente para confundir, manipular y finalmente separar a las personas de la salvación. Imagina esto, millones de personas alrededor del mundo están siendo guiadas por iglesias que aparentan ser santas, que usan el nombre de Jesús y citan la Biblia. Pero detrás de esa fachada se esconden prácticas que contradicen el Evangelio y que alejan a los fieles de Cristo. ¿Qué sucede si estas iglesias no solo fallan en acercar a las personas a Dios, sino que las conducen directamente al abismo espiritual? Si este tipo de infiltración permanece sin ser detectada, el resultado es una catástrofe espiritual, familias destruidas, vidas atrapadas en ciclos de culpa y control, y almas alejadas del verdadero mensaje de salvación. Las apuestas son claras, si no reconocemos las herramientas que Satanás usa para engañar a través de las iglesias, el precio que pagaremos será nuestra propia eternidad. El primer tema que abordaremos en este vídeo es cómo Satanás se infiltra en las iglesias y las transforma en herramientas de engaño espiritual. Lo más impactante de esta estrategia es que estas iglesias no se presentan como lugares de maldad, sino que aparentan ser lugares sagrados y de adoración genuina. Usan el nombre de Jesús, citan la Biblia y realizan ceremonias que parecen espirituales. Sin embargo, detrás de esta fachada, esconden prácticas, enseñanzas y doctrinas que contradicen completamente el Evangelio. Estas iglesias suelen atraer a las personas prometiendo paz, bendiciones y una conexión más cercana con Dios. Los líderes son carismáticos, los sermones son persuasivos y los rituales emocionales, lo que crea un ambiente que parece auténtico. Pero poco a poco, la manipulación comienza a emerger.
Las palabras de la Biblia son torcidas para servir a intereses humanos, y las prácticas dentro de estas iglesias comienzan a imponer cargas que ni siquiera Dios ha puesto sobre sus seguidores. Por esta razón, es fundamental entender cómo identificar estas señales. Muchas personas asisten a estas iglesias creyendo que están siguiendo el camino correcto, pero en realidad están siendo alejadas de Cristo. Este es el primer paso para abrir los ojos y discernir entre la verdad y el engaño, porque la apariencia de santidad no siempre refleja el verdadero propósito divino. Estas iglesias, lejos de guiar a las personas hacia una relación genuina con Dios, a menudo utilizan tácticas de control emocional y espiritual. Por ejemplo, los líderes pueden presentar una imagen de autoridad incuestionable, posicionándose como intermediarios indispensables entre los fieles y Dios. Esto crea una dependencia peligrosa, donde las personas sienten que su salvación depende exclusivamente de seguir las instrucciones de la Iglesia y sus líderes, en lugar de confiar en la gracia de Cristo. Además, estas instituciones suelen manipular las emociones de los miembros para imponer obediencia y sacrificios. Muchas veces, se inculca la idea de que no ser lo suficientemente devoto o no cumplir con ciertos requisitos impuestos por la Iglesia equivale a desobedecer a Dios. Esto genera un ambiente de culpa constante, donde los fieles están atrapados en un ciclo interminable de esfuerzo por cumplir con expectativas humanas que no provienen del Evangelio. Otro aspecto alarmante es cómo estas iglesias explotan el nombre de Jesús para legitimar prácticas que son contrarias a las Escrituras. En lugar de predicar un mensaje de amor, gracia y libertad, imponen cargas financieras y espirituales. Prometen bendiciones materiales a cambio de sacrificios económicos desmesurados, llevando a muchas personas a endeudarse o incluso a perder lo poco que tienen, creyendo que esto les acercará a Dios. Lo más preocupante es que estas iglesias a menudo parecen ser santas y dignas de confianza, lo que hace que el engaño sea aún más peligroso. Usan palabras bíblicas y enseñanzas cristianas, pero las retuercen para manipular y controlar. Por eso, es vital que los creyentes desarrollen discernimiento espiritual y aprendan a comparar las enseñanzas de cualquier iglesia con la verdad de la Biblia. Este primer tema nos muestra la importancia de ser vigilantes y críticos. No toda iglesia que dice actuar en el nombre de Dios realmente sigue sus mandamientos. Y entender esta verdad puede ser el primer paso para proteger nuestra fe y nuestras almas del engaño cuidadosamente planeado por Satanás. El segundo tema que exploraremos es cómo Satanás utiliza tres tipos específicos de iglesias como herramientas para desviar a los creyentes del verdadero evangelio. Estas iglesias no solo aparentan ser lugares de adoración legítimos, sino que están diseñadas estratégicamente para confundir, manipular y, finalmente, alejar a las personas de Cristo. A continuación, profundizaremos en cada uno de estos tipos y cómo operan. El primer tipo de iglesia es aquella que explota económicamente a sus fieles. Estas instituciones prometen bendiciones materiales, sanidad, o milagros a cambio de donaciones financieras desmedidas. Se citan versículos fuera de contexto para respaldar la idea de que, cuanto más sacrificas, más cerca estás de Dios. Esto crea una presión psicológica y espiritual en los miembros, llevándolos a comprometer sus finanzas, vender bienes e incluso endeudarse, creyendo que esto demostrará su fe. Sin embargo, estas promesas casi nunca se cumplen, dejando a las personas en un ciclo de frustración, culpa y desesperación. El segundo tipo de iglesia manipula emocionalmente a sus miembros, usando el miedo como herramienta principal de control. Se inculca la idea de que cualquier cuestionamiento a los líderes o las prácticas de la iglesia equivale a rebelarse contra Dios. Los fieles son advertidos de que dejar la iglesia los condenará al fracaso, a la desgracia o incluso a la pérdida de su salvación. Esto genera una atmósfera de dependencia total, donde los miembros sienten que no pueden tomar decisiones importantes en sus vidas sin la aprobación de la Iglesia. El tercer tipo de iglesia combina elementos del cristianismo con prácticas espirituales ajenas o contrarias a las Escrituras. Estas iglesias introducen conceptos místicos, rituales extraños o incluso veneración a intermediarios como santos, imágenes o entidades espirituales. Esto no solo desvía el enfoque de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, sino que también abre la puerta a confusión y engaño espiritual. Al mezclar estas prácticas con referencias bíblicas, logran atraer a personas que buscan algo más profundo, pero que terminan alejándose de la pureza del Evangelio. Cada uno de estos tipos de iglesias representa una estrategia astuta de Satanás para disfrazar el error como verdad. A través de estas tácticas, millones de personas han sido engañadas, creyendo que están sirviendo a Dios cuando, en realidad, están siendo desviadas hacia un camino que las aleja de la salvación.
Entender estas dinámicas es crucial para poder identificar los signos de estas iglesias y proteger nuestra fe de estas trampas cuidadosamente diseñadas. Además de los 3 tipos de iglesias que mencionamos anteriormente, es importante reconocer cómo Satanás utiliza otras estrategias dentro de estos grupos para consolidar su control y profundizar la confusión espiritual. A medida que profundizamos en estas prácticas, vamos a ver cómo operan de manera sutil pero efectiva para desviar a las personas de la verdad de Cristo. El primero de estos engaños es la falsa enseñanza sobre la gracia de Dios. Muchas de estas iglesias promueven un mensaje distorsionado de la gracia, que enseña que una vez que te unes a la iglesia o sigues ciertas prácticas, ya estás cubierto por la gracia, sin importar cómo vivas tu vida o el pecado que practiques. Esta idea de una gracia barata reduce el arrepentimiento verdadero y hace que la salvación sea vista como algo superficial, sin transformación real del corazón. El resultado es que los miembros viven en un estado de falsa seguridad, creyendo que pueden seguir una vida de pecado mientras mantienen su membresía en la iglesia. La gracia de Dios, como lo enseña la Biblia, es un regalo inmerecido que trae perdón, pero también lleva una vida de obediencia y santidad. En segundo lugar, muchas de estas iglesias manipulan la doctrina del Espíritu Santo. En lugar de enfocarse en la obra del Espíritu para transformar vidas, muchos líderes de estas iglesias exageran sobre la manifestación de los dones espirituales, como las experiencias sobrenaturales o los milagros instantáneos, creando una atmósfera de dependencia emocional y espiritual. El enfoque se pone en las experiencias, los sentimientos y los eventos sensacionales, en lugar de en la santificación y el crecimiento en el conocimiento de la verdad. Esto puede llevar a los creyentes a buscar continuamente esas experiencias, en lugar de centrarse en la verdadera obra del Espíritu Santo en su vida cotidiana, que es guiarlos hacia una vida de justicia, paz y gozo genuino en Cristo. Otro aspecto clave es la desviación del Evangelio auténtico. Estas iglesias frecuentemente modifican o incluso eliminan por completo elementos esenciales del Evangelio. Por ejemplo, se puede enfatizar el mensaje de la prosperidad, la curación física y el éxito material, mientras que se minimiza o se ignora la enseñanza sobre el arrepentimiento, la cruz de Cristo, y la necesidad de ser transformados por el poder de Dios. Esto no solo crea una visión distorsionada de lo que significa seguir a Cristo, sino que también desvía la atención de lo que realmente importa, la vida eterna, el perdón de los pecados y la relación personal con Dios a través de Jesucristo. La mezcla de teologías y filosofías humanas con el Evangelio es otra táctica muy común. Algunas de estas iglesias integran enseñanzas de la nueva era, el esoterismo o incluso creencias orientales, como el yoga o la meditación trascendental, con el propósito de atraer a personas que buscan algo más que una vida ordinaria. Al presentar estas ideas como sabiduría espiritual o profundización de la fe, engañan a los creyentes haciéndoles creer que estas prácticas son compatibles con el cristianismo. Sin embargo, estas enseñanzas no solo son irreconciliables con la Escritura, sino que también abren puertas a influencias espirituales oscuras y destructivas. Una de las consecuencias más devastadoras de este tipo de iglesias es que, aunque parecen ser comunidades de fe, en realidad son centros de manipulación. Los líderes de estas iglesias se posicionan como figuras infalibles, sin la posibilidad de ser cuestionados, lo que da lugar a un culto a la personalidad. A través de esta figura centralizada, se ejerce un control absoluto sobre las decisiones, pensamientos y emociones de los miembros. En lugar de fomentar una relación personal con Cristo, se crea una dependencia casi total del líder de la iglesia, lo que puede llevar a los individuos a ceder su libertad espiritual y a caer en una forma de esclavitud emocional y mental. Es fundamental que cada creyente pueda identificar estas trampas, no solo para protegerse a sí mismo, sino también para ayudar a otros que están atrapados en estas redes de engaño. Al entender cómo Satanás trabaja en estos contextos, podemos estar mejor preparados para reconocer los frutos de estas iglesias y evitar caer en sus mentiras. La clave está en volver siempre a la palabra de Dios, donde encontramos la verdad que nos libera y nos guía por el camino correcto. Este segundo tema nos recuerda que el camino hacia la verdad es estrecho, y debemos tener cuidado con las falsas enseñanzas que se presentan como verdades. Satanás es astuto y sabe cómo disfrazar el error, pero al estar firmemente arraigados en las Escrituras y en una relación genuina con Dios, podemos discernir entre lo verdadero y lo falso. En este tercer apartado, abordaremos cómo las falsas iglesias no solo afectan las doctrinas y enseñanzas de los creyentes, sino que tienen un impacto profundo y devastador en su vida espiritual diaria. Si bien puede ser fácil identificar ciertas prácticas externas o doctrinas erróneas, es importante comprender cómo éstas afectan la relación personal con Dios, la capacidad de discernir la verdad y el crecimiento espiritual a largo plazo.
Uno de los primeros efectos que se puede observar es la desconexión espiritual. Cuando los creyentes se sumergen en una iglesia que predica una versión distorsionada del Evangelio, su relación con Dios se vuelve superficial, y en muchos casos, se ve interrumpida. En lugar de experimentar una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, el miembro de la iglesia comienza a depender de rituales, experiencias emocionales o las palabras de un líder carismático, en lugar de depender de la palabra de Dios y de una relación personal con Jesucristo. Esto genera un vacío espiritual que puede llevar a la confusión, la frustración, y eventualmente, al desánimo en la fe. Otro de los grandes peligros es la falta de crecimiento espiritual genuino. Las iglesias falsas, al enfocarse en un evangelio diluido o distorsionado, no proporcionan la enseñanza sólida que permite a los creyentes crecer en el conocimiento de la verdad. En lugar de desafiar a los miembros a madurar en su fe y a vivir conforme a la voluntad de Dios, estas comunidades promueven una espiritualidad cómoda, centrada en lo superficial o en lo que se siente bien. Esto puede llevar a los creyentes a permanecer en un estado de inmadurez espiritual, incapaces de enfrentar las dificultades de la vida con la fortaleza que proviene de una fe bien fundamentada. Además, cuando un creyente está involucrado en una iglesia falsa, puede comenzar a experimentar un debilitamiento del discernimiento espiritual. La Biblia nos enseña que, como cristianos, debemos ser capaces de discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, 1 Juan 4, 1. Sin embargo, cuando se está expuesto constantemente a enseñanzas erróneas y a prácticas que no son fieles al Evangelio, el discernimiento espiritual se va nublando. Los creyentes pueden comenzar a aceptar como verdad lo que es claramente contrario a las Escrituras, y se van alejando de la sabiduría divina. Uno de los efectos más devastadores de una falsa iglesia es el engaño emocional y psicológico. Las técnicas utilizadas por muchos de estos líderes religiosos para manipular a sus congregantes incluyen la creación de un entorno emocionalmente cargado, donde el creyente se siente constantemente presionado a perseguir más bendiciones, alcanzar el éxito espiritual, o demostrar su fe a través de obras externas. Esto puede llevar a los individuos a experimentar sentimientos de culpa, ansiedad o temor por no estar cumpliendo con las expectativas de la iglesia o del líder, lo que termina afectando su bienestar emocional y psicológico. La paz que se experimenta al estar en una verdadera relación con Cristo se ve reemplazada por una constante lucha interna, al no poder cumplir con un ideal inalcanzable. Otro efecto significativo de estar involucrado en una iglesia falsa es la dependencia de un líder humano en lugar de la dependencia de Cristo. En estas iglesias, el líder o la figura central adquiere una importancia desmedida, y los creyentes empiezan a ver a ese líder como su única fuente de orientación espiritual, en lugar de buscar directamente a Cristo a través de la oración, la lectura bíblica y la comunión con otros creyentes. Esta dependencia del líder puede volverse un obstáculo grave para el crecimiento espiritual, pues sustituye la relación directa con Dios y genera una relación disfuncional basada en la admiración ciega. Por último, pero no menos importante, el involucrarse en una iglesia falsa puede tener efectos devastadores en las relaciones personales y en el testimonio cristiano. La vida cristiana no es solo una cuestión de creencias personales, sino que también se refleja en cómo vivimos nuestras relaciones con otros. Al estar rodeados de enseñanzas que no corresponden a la verdad bíblica, los creyentes pueden comenzar a adoptar actitudes egoístas, divisivas o incluso manipulativas. Además, este tipo de iglesias no solo afectan a sus miembros, sino que también tienen un impacto negativo en su testimonio ante el mundo. Los no creyentes observan cómo viven los cristianos y si ven incoherencia entre lo que predican y lo que practican, esto puede obstaculizar el avance del Evangelio y dar una mala imagen de lo que realmente significa seguir a Cristo. Es crucial entender que las falsas iglesias no solo son un problema doctrinal, sino que también causan un daño profundo y duradero en la vida espiritual de los individuos. La falta de enseñanza sólida, el desvío de la verdad y la manipulación emocional crean un caldo de cultivo para la confusión, el dolor y la falta de esperanza. Por eso, el llamado es claro, debemos alejarnos de las iglesias que no predican el Evangelio verdadero y buscar comunidades de fe que estén comprometidas con la palabra de Dios, donde podamos crecer y madurar en nuestra fe, y donde podamos vivir una vida llena de la paz y el gozo que solo Cristo puede dar. En resumen, las falsas iglesias representan una amenaza real y seria para la vida espiritual de los creyentes. A través de doctrinas erróneas, manipulaciones emocionales y una falta de compromiso con la verdadera enseñanza bíblica, estas comunidades pueden desviar a las personas del camino que lleva a una relación auténtica y profunda con Cristo. Como hemos visto, el impacto no solo es doctrinal, sino también emocional, psicológico y espiritual, afectando el bienestar de aquellos que caen en este engaño.
Es crucial que cada uno de nosotros busque y se adhiera a una iglesia que enseñe fielmente la palabra de Dios, donde podamos crecer espiritualmente y vivir conforme a la verdad que Cristo nos ha revelado. No se trata solo de evitar el error, sino de buscar un lugar donde podamos experimentar una vida transformada por el poder del Evangelio. Gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Si este contenido te ha servido de ayuda, te invito a que lo compartas con otros para que más personas puedan estar alerta y cuidar su vida espiritual. No olvides dejar un me gusta, comentar y suscribirte al canal para más vídeos como este. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en tu caminar. Nos vemos en el próximo vídeo.